El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo. Continuamos acá en Diálogo Alternativo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en tema con nuestro invitado Santiago Arconada, quien es integrante de la plataforma en defensa de la Constitución. Además, bueno, Santiago es un luchador de mucha data. Santiago, entonces estábamos hablando del caso, de lo que sucedió, pues, lamentablemente en el Juquito el pasado 15 de enero, y en donde resultaron abatidos tanto el ex funcionario del 6CPC, Oscar Pérez, y su compañero de grupo. ¿Qué posición tienes tú respecto a ese caso, Santiago? Y bienvenido a Diálogo Alternativo. Gracias, Gustavo. Gracias a Radio Fe y Alegría y a Diálogo Alternativo por la oportunidad de comunicarme con los usuarios y usuarias. Un saludo para ellos y ellas. Y yo quisiera plantear que es bien complicado pretender ser original en el análisis porque tantas cosas se han dicho que quisiera tomar entonces una que ha salido recientemente, porque yo la vi esta mañana en los noticieros de la mañana, en la televisión. Concretamente estoy refiriéndome al noticiero de Venevisión, del Canal 4, en el que aparece la declaración del general Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional, secundado por la Plana Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una foto que a mí me parece que los periodistas van a buscar porque es una foto clásica, es una foto de un muro de cachuchas impenetrable, desde la cual habla en el tono máximo del poder este general Ceballos, para decirnos que el lunes 15 en el Junquito se procedió el Estado administró la violencia en forma progresiva, no sé si dijo, no voy a recordar ahorita las tres palabras que dijo: progresiva, proporcional, y uno sabía que en el fondo la única pregunta que no podía responder el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Remigio Ceballos, es: si hubieran querido dejarlos vivos, hubiese sido posible. Porque toda Venezuela sabe que lo que efectivamente pasó allí es que pudieron estar vivos y no lo están, y eso se correspondió con una decisión formal de las máximas instancias del Estado venezolano, o mejor dicho, del gobierno venezolano. O sea, tú estás queriendo decir que los funcionarios que estaban ahí tenían una orden precisa. Yo creo que todos los venezolanos la escuchamos en un momento del día, cuando intervino, yo no sé por qué medio, yo no sé si lo vi ahorita como su imagen y su voz, pero estoy seguro de que todos podrán verlo porque está transmitido por las redes, la declaración de Freddy Bernal en la que dijo: no hay perdón ni arrepentimiento. Yo creo que esa fue la declaración en la que yo me sentí informado, de hecho, de que se había tomado esa decisión. Después vi elementos que son desde el punto de vista, fíjate tú, del detalle, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha pronunciado, y de hecho el lugar en el que en este momento milito, que es la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, ya se pronunció formalmente en relación a los sucesos del Junquito, a la masacre del Junquito. Pero yo quiero decir que el detalle de la circunstancia que a mí me parece que de alguna manera explica, porque es en contexto, es el modo como en ese momento todos tuvimos acceso al mensaje, creo que en Twitter, enviado por la ministra Iris Valera, en el que decía: hay que capturar a Rodríguez Torres, que es el mentor de esa lacra. Ese era un medio de difusión pública, y yo creo que estaba violando con la ley contra el odio que acaba de sancionar la presunta Asamblea Nacional Constituyente, pero a nadie le preocupó, o sea, nadie pensó que desde el punto de vista de la comunicación social, el decretar a una persona, el juzgarla de esa manera, a cuenta de que me erijo yo en tribunal que determina quién es bueno y quién es malo, digamos, este es el momento oportuno para investigar en los detalles de la historia. Por ejemplo, el general Rodríguez Torres fue ministro de Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro hasta un momento en que se produjo un enfrentamiento en un núcleo urbano, no sé cómo llamarlo, en un urbanismo. Lo de Quinta Crespo. Exactamente, en el cual, desde el punto de vista de la historia,
hubo una refriega a tiros, un intercambio de disparos en el que resultó fallecido un dirigente, o sea, no sé, un líder. El recordado Odreman. Sí, pero yo ni siquiera recordaba el nombre porque no soy cercano ni familiar a ese universo. Ajá. Solamente supe que José Vicente Rangel levantó una campaña porque eso había sido la violación de los derechos humanos y salió fuera del gobierno, en ese momento Rodríguez Torres, porque José Vicente Rangel, el que hoy, ante el hecho objetivo de que si hubiese habido la decisión de decir sencillamente, militarmente, están rodeados, en algún momento van a salir por agua y por comida, aquí los estamos esperando. En el caso tal de que fuese cierta la tesis de que ellos estuvieron permanentemente en actitud beligerante. Si eso fuese cierto, la medida del cerco y del sitio, dado que estaban rodeados, era perfectamente factible y garantizaba la sobrevivencia de quienes tendrían de todos puntos de vista que someterse a la justicia por haber infringido la ley. Yo lo que quiero decir es lo que tú dijiste. La aplicación del término terrorista coloca al gobierno de Maduro en una lista muy triste, que es la lista de Margaret Thatcher, que es la lista de Ronald Reagan, que es la lista de Bush, exactamente, de satanizar a mi enemigo con el concepto que yo creo que es el que lo borra, ya no se le quita todos los derechos humanos. Como es terrorista, para él no hay tribunal, para él no hay juicio, para él no hay derecho a la vida, que es en esencia lo que ocurrió y lo que yo creo que se nos quiso hacer llegar. Fíjate tú que hay una reflexión interesante sobre cuál es el lenguaje de las balas. Es cierto, tú lo tocaste en el editorial y yo creo que vale la pena volver sobre eso. Si recordamos el Caracazo, el lunes 27 y el martes 28 de febrero se evidenció una falta de respuesta policial militar represiva, lo que propició o auspició que el carácter de los saqueos fuese tan masivo y se desarrollase en tantos espacios de la ciudad al mismo tiempo. Algunos recuerdan haber visto las imágenes por televisión no editadas, o sea, Radio Caracas Televisión filmó y grabó y transmitió a gente rompiendo vidrieras como diciendo, te estoy diciendo que salgas a hacer eso. Alguien podría imaginar que eso fue promovido, que fue auspiciado. Y sin embargo, a partir del miércoles 30 hay una represión a ráfaga limpia que regresa la gente para su casa y finalmente hay una represión que es la que queda para la historia, que es el ejército echándole plomo a los bloques del 23, a los bloques del Valle, el ejército desportillando a balazos los frisos de los techos, de las paredes. Eso, ¿qué decían esas balas? Eso fue lo que yo dije en el famosísimo documental de Lilian Blaser, de la concertación al desconcierto. Esas balas decían, revira pues, voy a pasar el paquete, te guste o no te guste. Y así lo hizo Carlos Andrés Pérez en su momento, impuso el paquete neoliberal que es el Fondo Monetario. Y él estableció con el lenguaje de esa represión su disposición a no pararse en artículos para pasar el paquete neoliberal. ¿Y estas balas ahora recientemente disparadas, Santiago? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el discurso de estas balas? Esa es la pregunta que yo creo que en principio, fíjate tú que a mí me parece que es bien importante que aprovechando este medio yo trate de producir en quienes nos escuchan la pregunta, más que yo inducir a la respuesta. A mí me parece que yo puedo decir, sin pretender que esa sea la única verdad y la única versión posible, que esas balas decían estamos dispuestos a seguir violando la Constitución como lo hemos venido haciendo. Y también el artículo que defiende el derecho a la vida como inexpugnable, también estamos dispuestos a violarlo. Ya violamos todo lo violable en términos de soberanía, en términos de el país multiétnico y pluricultural que íbamos a hacer de acuerdo al preámbulo, ya se cayeron todos los... O sea, si precisamente una pretensión que yo tenía de esta posibilidad que me dabas era de hacer una caracterización un poquito más reposada de en qué escenario aparecen los sucesos del Junquito. O sea, a mí me parece que es importante decir que nosotros tenemos desde noviembre a un señor
llamado a sí mismo fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente que no fue reconocida por el pueblo y que no fue votada por el pueblo, sacando presos de PDVSA, uno mayor que el otro, más importante durante todo un mes, y termina con el presidente de PDVSA y el ministro. Y le dirigen directamente el emplazamiento así del gobierno de Maduro Cabello Padrino, como me parece correcto caracterizar, focaliza en Rafael Ramírez la imagen de la corrupción. ¡Te llevaste los millones! ¡Epa! La gente que habíamos denunciado el desfalco, hemos quedado ratificados en nuestra denuncia, y quien sale en testimonio de lo que dijimos es el propio gobierno de Maduro. Eso era de lo que nosotros hablamos, pero entonces tenemos la respuesta de Rafael Ramírez. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quieres que te los nombre? Rafael Ramírez se inscribe en una larga lista que inició Luis Piñerúa Ordaz hace ya muchos años, con la famosa lista de los corruptos. Son de la gente que cree que tener una información sobre corrupción es prerrogativa de ellos y que ellos pueden administrar esa información. O sea, en esa lista de los que saben quiénes son los corruptos, pero se lo callan y tienen las pruebas, hay mucha gente metida que cree que es prerrogativa y que con esa información se puede negociar. Pero es una lógica medio gangsteril, ¿no? Es efectivamente la lógica gangsteril en la que nos encontramos. Los sucesos del 15 de enero se generan, se gestan al interior de una dinámica gangsteril en el que una cúpula del gobierno, que es la que preside el presidente Maduro, acompañado por Diosdado Cabello y por Vladimir Padrino, le dice a otra cúpula del gobierno, que no por casualidad detentó la vicepresidencia del área económica durante tantos años y un poder tan omnímodo como la presidencia de PDVSA y el Ministerio de Energía, le dice: corrupto. Y la respuesta del famoso corrupto es: ¿y tú más? Porque lo que denuncia Rafael Ramírez es la denuncia que hizo en su momento en la plataforma por una auditoría pública y ciudadana, el uso arbitrario de las divisas preferenciales para favorecer la generación de inmensas fortunas que con el diferencial cambiario, dándole vuelta en esa ruleta durante un poquito tiempo, ya lograron sacar del país los recursos que hoy están significando la caótica y miserable vida que llevamos los venezolanos en los hospitales, en las escuelas, en los centros donde nos encontramos, donde nos juntamos, nos percatamos de cómo se nos cae el país a pedazos, producto de que la máxima corrupción y el máximo desfalco se produjo desde el tope del Estado, desde la cabeza del Estado venezolano, y que eso es en la situación con la que en este momento tenemos que ramplar, por decirlo de alguna manera, con la cual tenemos que enfrentarnos, a la cual tenemos que enfrentarnos. Bueno, Santiago, te propongo que vayamos al segundo corte y ya vamos a seguir conversando. Vamos y ya regresamos rápidamente a Diálogo Alternativo. La realidad de la política venezolana te la presentamos en Diálogo Alternativo.